Hola y bienvenidos a mi blog, a mi YouTube, a mi experimento y a mis videos. Espero que sigan aquí. Si siguen, chévere que me estén acompañando, que me estén escuchando mis delirios y mis pensamientos en voz alta. Entonces, este capítulo es sobre el embarazo y es uno de mis favoritos porque qué viaje que es el embarazo, ¿no? Eh, Recuerden la advertencia, y es que esto es basado en mi experiencia, en lo que fue mi embarazo. Puede ser totalmente diferente de lo que ustedes vivieron o de lo que alguien vivió o de lo que alguien se imagina, pero pues este es mi embarazo o lo que fue mi embarazo. Entonces, empecemos por el principio. Un desastre. Horrible. Horrible. Si a mí alguien me hubiera dicho una vez más que el embarazo iba a ser lo que fue, uy, qué cosa tan dura, qué cosa tan fuerte, qué horror. Fue horrible, fue horrible, o sea, afortunadamente yo digo con el tiempo el cuerpo olvida y se protege y por eso se repiten los embarazos, pero en mi caso fue terrible, fue horrible, horrible, me sentí muy mal, muy mal. Eh, Me enteré del embarazo y yo creo que, digamos, a las 3 semanas más o menos, empecé a sentirme muy mal. Vomité muchísimo, muchísimo. Dormía mucho, dormía mal. Me sentía enferma, me sentía con guayao eterno, o como si, como si no pudiera estar bien, ¿no? Era como estar mareada todo el tiempo y todo me daba náuseas, no podía comer nada, no podía abrir la nevera. Abría la nevera a vomitar, quería cocinar algo, a vomitar. Mis frutas favoritas no las podía ni oler de cerca, nada, era horrible, horrible, no era persona, me sentía absolutamente miserable. Mal, mal. Fue terrible, porque además no le dije a nadie, eh, ni a nuestros amigos más cercanos. Fue muy gracioso porque el día que nos enteramos del embarazo, ese día salíamos a las 5 de la mañana para La Guajira con una pareja de amigos que adoramos. Eh, y ese día a las 5 de la mañana yo me levanté y me estaba sintiendo muy extraña. Íbamos a tomar el avión y nada, me hice la prueba porque tenía un montón de pruebas en el cajón de todo ese intento de quedar embarazada y dije, bueno, ¿qué va? Tengo un retraso pendejo, seguramente tengo un quiste o algo como ya había pasado muchas veces y nada, me hice la prueba, me metí a bañar, me alisté, me vestí para irme y cuando miré, bueno, era una prueba positiva. Nos medio friqueamos, pero pues seguimos con el viaje, no le dijimos nada a los amigos, nos fuimos los cuatro para La Guajira y no les dijimos nada. Afortunadamente yo creo que era tan pronto que yo no estaba sintiéndome tan mal como me empecé a sentir, pero bueno, estuvimos con ellos y nada, bueno, pues le llamé a mi ginecólogo, me dijo que me pusiera progesterona para ayudar como que ese bebé se quedara con nosotros y, y estuve bien. Después volví, bueno, exámenes de sangre, ecografías, etcétera, y fue hacia el mes que ya, tirada en la cama. Mis papás no sabían, nadie sabía aparte de mi esposo, o sea, éramos los dos solos, entonces nos tocó un poco como no contestar el teléfono, bueno, como decir, no, estamos ocupados o esto, como no nos queremos ver con nadie, porque yo simplemente no podía pararme de la cama, no paraba de vomitar. Horrible, horrible, además muerta del miedo, cada vez que iba a hacer pipí miraba a ver si tenía sangre, si había manchado, si había perdido ese bebé.
mucho miedo, mucho pánico y mucha enfermedad. No podía comer, no podía dormir, en fin, ya lo repetí, lo dije, pero vuelvo y lo digo. Fue, la gente dice, ay, estás embarazada, o qué belleza, es lo mejor. No, para mí fue horrible, no fue bonito. Después fue pasando el tiempo y el doctor me decía, bueno, a las 12 semanas te vas a sentir mejor, nada, a las 13 te vas a sentir mejor, a las 14, a las 16 semanas te vas a sentir mejor. Y esa es la otra cosa, te empiezan a hablar de semanas, cuando a mí toda la vida me dijeron que un embarazo era 9 meses, y entonces tengo un mes, tengo 2 meses, y entonces cuando estás embarazada de pronto es como una secta secreta de las semanas, entonces tengo 2 semanas, 4 semanas, no sé. Empiezas a hablar de semanas de embarazo y es un poco muy confuso porque no sabes realmente cuánto tiempo tienes o cuánto te queda, pero a la larga al final entiendes. El caso es que más o menos hacia las 18 semanas de embarazo, esto no sé, 4 meses y medio más o menos, empecé a poder dejar la comida en mi estómago y no sentirme tan mal. Y llegó ese segundo trimestre, perdón, en el que me empecé a sentir con mucha energía, me empecé a sentir bien, todavía no estaba así repanzona, entonces pues como que me podía mover, como que tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, no me sentía enferma, se me quitó el guayabo que tuve durante 4 meses y estaba un poco más tranquila porque ya digamos que estábamos en una etapa en la que el bebé estaba bien, estaba creciendo y todo parecía ir por un buen camino. Después supimos que era una niña y bueno, esto fue una fantasía, una cosa espectacular porque yo quería un bebé. A mí no me importaba si era un niño o una niña, mi esposo tampoco, pero la idea de tener una niña me pareció espectacular, me fascinó. Entonces, nada, hacia los 5 meses, más o menos, le contamos a la familia y a los amigos cercanos, nada más. No publicamos nada en redes, no queríamos hacerlo algo como muy público, entonces se mantuvo en secreto para los demás. No se le dijo a nadie, solo a la familia, a los amigos cercanos y ya. Entonces, nada, este segundo trimestre fue muy bueno y el último trimestre viajamos a Estados Unidos y nos instalamos en Miami para ya esperar el nacimiento de Nagoya. Entonces, nada, empieza a crecer esta panza, y bueno, yo me subí 20 kilos. Fueron 20 kilos que me subí entre bebé, líquido y peso. No tuve ninguna enfermedad, afortunadamente. Pero bueno, empieza ya a pesar, yo no podía respirar muy bien, el bebé crece, el dolor de espalda, dolor de pies, haces pipí cada 2 segundos, entonces otra vez vuelve este embarazo a ser un poco una pesadilla. Y dices, y esto era lo que yo quería, y esto fue lo que tanto pedí, bueno, pero pues nada, nadie te prepara para lo que es la realidad del embarazo. Tu barriga se vuelve como de orden público y todo el mundo te la quiere tocar y todo el mundo quiere tener que ver contigo y hablar contigo en la calle si sea un extraño y darte su opinión, pero bueno, eso es parte de estar embarazado. Se acerca al final, el último mes es con los primeros de la enfermedad y el último mes, eso es lo peor, diría yo, porque ya la ansiedad no te da más, tú ya quieres que nazca este bebé, ya quieres tenerlo en brazos, por lo menos yo ya quería que mi bebé llegara. Mi esposo estaba volando en ansiedad, todas las noches tenía pesadillas, estaba muy asustado de que su bebé no fuera a nacer o de que naciera con problemas o cualquier cosa así. Entonces era muy, 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 muy estresante ese último mes. Yo caminaba, yo subía escaleras, yo comía
dátiles, hacía todo lo posible para que este bebé naciera y la luna llena y bueno, todas las creencias que hay alrededor, eh, junto con la angustia de decir, bueno, y la lactancia, ¿cómo va a ser? ¿Será que sí voy a poder lactar? ¿Será que sí voy a tener leche? ¿Será que no me va a salir leche? Y si no sé qué hacer. Y bueno, eh, estábamos solos en un país diferente, no teníamos apoyo familiar, estábamos solos nosotros y diciendo, bueno, y yo quería un parto natural y yo quería tener la bebé en una tina y con agua y sin epidural y súper soñado ese parto. Hice yoga durante todo el embarazo, comí bien, hice mis ejercicios, hice mis respiraciones, me preparé para que mi cadera se abriera, para que la bebé se acomodara, se encajara. Y yo quería un parto súper natural, sin intervención, teníamos listo todo lo que era la clínica. Llegaron las 37 semanas, a cumplir las 38, y ya la bebé estaba de un tamaño en el que era proporcionalmente muy grande y muy pesada para mi tamaño. Entonces se puso como una fecha límite y el domingo 24 de noviembre del 2013 fui a la clínica a las 6 de la tarde con contracciones que yo no sentía realmente. Y me decían en el monitor que estaban muy fuertes y que como no la sentía, entonces yo dije, esto va a ser una brisa, esto va a ser facilísimo, esta bebé va a salir así, pasaron 12 horas y las contracciones empezaron a aumentar considerablemente, pero no. La bebé no bajaba y yo no dilataba, entonces tocó poner un poco más de intervención y empiezan a palparte y a tocarte y entra este médico y entra el otro es directamente proporcional con el aumento de ansiedad y tensión y yo ya estaba cansada, sin comer, sin tomar nada, mucha desinformación, no nos informamos bien y me parece que fue un parto demasiado intervenido. No sabíamos mucho, no estábamos muy bien informados. El caso es que después de unas casi 16 horas, no sé, estaba en 2 centímetros de dilatación, esa bebé no iba a salir. Y el doctor me dijo, bueno, pues tú verás cuánto más quieres alargar este dolor. Eso no fue muy bonito. Yo me puse a llorar, estaba cansada, estaba agotada y le dije a mi esposo que quería la epidural y que quería una cesárea. Entonces eso fue así, eso me pusieron la epidural y a la hora ya básicamente tenía a mi bebé conmigo. Fue una cesárea. En la sala es muy chistoso, nunca se me va a olvidar que yo miraba palmeras. Habían palmeras en la sala de la cesárea y yo veía palmeras y ya después oí el llanto de mi bebé. Ese fue el primer llanto de mi bebé y lo primero que dijo el doctor cuando la sacó fue, es una bebé muy grande y muy sana y ya me la pusieron encima mío y le di un beso y la abracé y ese día mi vida cambió para siempre.